Bueno, estamos en la UMIC, Oficina Municipal de Información al Consumidor, con su titular, el doctor Pablo Otamendi, que es quien ha estado a la cabeza de este proyecto desde General Alvarado, proyecto de zona fría que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado jueves. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, María. Siempre atenta a este tipo de cuestiones que tienen que ver con la defensa de los usuarios y los consumidores. Bien, contanos un poco, bueno, queremos saber, la gente quiere saber de qué se trata el proyecto. Queda otra media sanción de senadores y después, ¿cuándo se va a cuándo se va a homologar este proyecto? Bien, mira, la última noticia que tengo es que en la Cámara de Senadores le van a dar un tratamiento express, o sea que rápidamente va a pasar por la respectiva Comisión de Combustibles y de Presupuesto, por lo que estimamos que entre el 24 y el 25 de este mes es posible que ya esté sancionada o aprobada la ley en senadores, en la Cámara de Senadores de la Nación. Posteriormente a ello corresponde la promulgación por el señor presidente, o sea, el dictado del correspondiente decreto de promulgación, que deberá ser publicado en el boletín oficial, ¿sí? Una vez hecho esto, requiere de una reglamentación del ENARGAS, que es el organismo de control, en lo referido a la red de gas, o sea, cómo se implementa en la práctica al momento de que nos lleguen las facturas, ¿sí? Que en realidad no es mucha ciencia eso, sino que simplemente nos va a aparecer un concepto que va a decir concepto artículo 75 de la ley 25.665, en donde nos va a aparecer, ¿sí?, ese concepto en donde vamos a tener que abonar un porcentaje, ¿sí?, para que esta ley actúe, esté en funcionamiento. A su vez, eso va a implicar una rebaja, ¿sí?, del consumo que realizamos durante los meses de julio y agosto, de un 30% en caso de ser usuarios residenciales. Si además de ser usuarios residenciales somos usuarios en situación de vulnerabilidad, en vez de tener un 30% de rebaja de la factura, vamos a tener un 50% de rebaja, ¿no? Eso básicamente es de lo que se trata la ley. Bueno, ¿y quiénes son los que van a ser beneficiados por este proyecto? Bien, en principio tenemos todos los usuarios residenciales de cualquier categoría. Bien, nosotros en General Alvarado, eso era uno de los motivos por el cual siempre presentamos nuestro pedido de zona fría. La mayoría de los usuarios estamos en la categoría más alta, que es R34, ¿sí? Además, los usuarios en situación de vulnerabilidad son aquellos cuyos ingresos no superen los 102.288 pesos, que son los 4 salarios mínimos y vitales y móviles que establece la ley. ¿Va a haber que hacer algún trámite, Pablo, no, o eso ya es por cruce de datos? En principio no hay que hacer ningún trámite, porque como bien decís vos, es por cruce de datos, comprende a los beneficiarios de asignación universal por hijo, a los titulares de pensiones no contributivas, a los usuarios inscritos en el régimen de monotributo social, bueno, los jubilados y pensionados, a los trabajadores monotributistas con las categorías más bajas, bueno, a todos aquellos. Lo interesante es que bueno, y además se suma en esta nueva modificación realizada en la Cámara de Diputados a las entidades de bien público, a los comedores, a los comedores comunitarios y a las asociaciones civiles, ¿sí? Esto es importante y lo quiero recalcar, esto lo estuvimos charlando con el director de Relaciones con la Comunidad, Hernán López, porque a los efectos de que les sea aplicada la ley van a tener que estar debidamente inscriptos, debidamente regularizados, ¿sí? En el caso de las entidades de bien público y de las asociaciones civiles en personería jurídica, con personería jurídica, y en el caso de los comedores comunitarios en el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de las organizaciones de la sociedad civil,
que actualmente esto lo lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Humano del municipio, ¿sí? Así que en ambos casos yo les pido que se asesoren las entidades de bien público en relaciones con la comunidad y los comedores comunitarios en desarrollo humano para estar inscriptos, y que al momento de realizar los consumos correspondientes ya le pueda ser aplicado esta ley. Pablo, para el tema del gas envasado, ¿rige Bien. también este proyecto? Sí, para el tema del gas envasado también rige. Para ello va a requerir seguramente una reglamentación, no ya del Enargas, que el Enargas es un organismo de control que regula el tendido de gas por redes, ya por la Secretaría de Energía, en ese caso, ¿no? Que es quien regula todo el tema hidrocarburífero. Se va a tener que realizar una reglamentación para determinar cómo llega el alcance de este 30% o 50% para los usuarios en situación de vulnerabilidad al momento de que el usuario realice la compra correspondiente, ¿no? del gas envasado. Hay que tener en cuenta que esta ley no excluye todos los beneficios que ya se venían percibiendo. Digo esto porque en el caso de los usuarios de gas envasado de garrafa de 10 kilos tienen el beneficio del programa Hogar. Sí. Eso van a continuar percibiéndolo, no excluye el pago de ese beneficio, que lo van a seguir percibiendo, ¿sí? Y en el caso de los usuarios en situación de vulnerabilidad también van a continuar siendo beneficiados por el régimen de tarifa social. Es un régimen distinto, o sea que los usuarios en situación de vulnerabilidad van a tener la bonificación, ¿sí?, hoy vigente de la tarifa social, que aproximadamente llega a unos 400 centímetros cúbicos, y además van a recibir el beneficio de que a eso se le va a hacer una rebaja del 50%. Así que es bastante beneficioso. La verdad que es un reclamo justo que venimos llevando a cabo desde 2016 a partir de la gestión del doctor Germán Di César, y que siempre fue apoyado incluso como secretario de producción nuestro actual intendente Sebastián Gianantoni. Y entendemos que, luego hemos estado trabajando mucho durante el 2020 con el Grupo Zona Fría, que es una cantidad importante, aproximadamente de 20 municipios, que venimos trabajando, realizando propuestas sobre este tema, reuniéndonos con diputados, con la gente de la Defensoría del Pueblo, con meteorólogos, como para llevar una propuesta que sea consistente. Y bueno, gracias a Dios se nos ha escuchado. La diputada Eliana Schwinn también se ha reunido en diferentes oportunidades. Yo tengo una muy buena relación con ella y tengo la satisfacción de poder decir que se nos ha escuchado y vamos a poder tener este beneficio tan importante para todo el distrito de General Alvarado, ¿no? Pablo, hay opiniones distintas. El otro día, escuchando la sesión de la Cámara de Diputados, muchos bloques se han sumado a esta propuesta a pesar de tener otro tinte político, otro color político, pero hay otros que han quedado bastante enojados con esta aprobación del proyecto Zona Fría. ¿En qué se basan para no querer apoyar esto que beneficia totalmente a usuarios, más allá del color político que tengan? El fundamento, dicen que esta en realidad es una ley populista, que en realidad que con esto se está derrochando el dinero público y que lo que va a tener como resultado es que los usuarios no van a tener gas como consecuencia de esto, ¿no? En realidad, yo les explico, esto es una ley que está sustentada en criterios presupuestarios, económicos y científicos totalmente acreditados y acompañados al proyecto, ¿sí? Criterios presupuestarios, ¿por qué? Porque se autofinancia, es decir, los
los contribuyentes no van a poner un peso más de lo que ya están poniendo para sustentar esta ley, para que esta ley sea posible, ¿sí? No se genera inflación porque tampoco esto va a implicar ningún tipo de erogación del Tesoro Nacional adicional, ¿sí? Y además es totalmente basado en criterios científicos, no en criterios de orden político. Son zonas bioambientales determinados por las normas IRAM, consistente en la fijación de una temperatura media de confort que requiere el ser humano como para poder ser saludable y no sufrir enfermedades, ¿no? Lo digo así grosso modo. Hay determinados parámetros. Esa zona bioclimática elaborada, ¿sí?, por el Servicio Meteorológico Nacional es la que se utilizó para determinar las zonas bioclimáticas que resultan beneficiadas con este proyecto. Incluso si ustedes tienen acceso al proyecto, se van a dar cuenta que hay un mapita que lo sustenta, ¿sí? No sé si bueno, ahora está en blanco y negro, pero es este mapita, que es las zonas que están consideradas en el mapa son los que van a ser beneficiarios. O sea, este proyecto, vuelvo a repetir, tiene todas las garantías de poder autofinanciarse y de poder ser sostenible en el tiempo con los fondos que actualmente hoy existen. Durante el año 2019 este fondo fiduciario que hasta ahora viene sosteniendo a la zona fría de la Patagonia, nosotros entendíamos con justicia que se debía extender a nuestra zona. Y todo esto, todo este proyecto, ¿cuándo más o menos se calcula? ¿Hay un estimado de la fecha que se va a quedar ya estable, como homologado, como para que ya los usuarios lo empiecen a sentir en sus facturas? Bien, como te decía al principio, es muy probable que ya tengamos la resolución del Energas y la resolución de la Secretaría de Comercio, en un caso para la red de los usuarios de red de gas y en otro caso para los usuarios de gas envasado. Con lo cual seguramente esto va a hacerse efectivo a partir de los consumos de los meses de julio y agosto. Las facturas seguramente van a empezar a llegar a finales de agosto o a principios de septiembre, con lo cual cuando lleguen esas facturas, digamos, ahí seguramente el usuario va a ver reflejado, digamos, el beneficio de esta ley, ¿sí? O sea, las facturas que lleguen durante julio y agosto todavía van a ser por los consumos anteriores, ¿sí? Y en ese caso tengan en cuenta que un aumento de un 7% para los usuarios residenciales dispuestos por el Energas y de un 4% para las pymes, teniendo en cuenta que las empresas estaban requiriendo aproximadamente un 30% de aumento. Sin embargo, el gobierno dispuso ese porcentaje, a pesar de que las tarifas están congeladas desde mediados del 2019 aproximadamente, ¿no? Así que se ha entendido que tenga que ver con los ingresos de los usuarios, que ese sea el parámetro necesario como para poder justamente que los usuarios puedan tener este servicio que es considerado un derecho humano. Pablo, bueno, muchas gracias como siempre y felicitaciones por este logro, porque sabemos que ha sido el trabajo de todas las OMICs de distintas localidades y bueno, y de distintos municipios, y con un trabajo, como vos decís, donde han entrado, bueno, estadísticas, donde han entrado todo lo que tiene que ver, está totalmente fundamentado y documentado. Sí. General Alvarado fue uno de los municipios que más fue punta de lanza en esto, porque nosotros
siempre promovimos trabajar en conjunto, siempre entendimos que a los efectos de poder hacer efectiva la ley teníamos que unirnos distintos municipios, distintas OMIC como para hacer fuerza y que nuestra voz sea escuchada, ¿sí? Que no quede simplemente como General Alvarado, que por supuesto nosotros luchamos desde acá y nosotros somos representantes de los usuarios de General Alvarado, pero somos muy conscientes de que esto representa una lucha de una región en particular, y necesitamos unirnos para poder tener la suficiente fuerza y alcanzar esto que gracias a Dios estamos logrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias como siempre a vos.